El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Rodolfo Laufer. Rodolfo está terminando su beca doctoral en CONICET, presentándose a postdoctoral, esperamos que con mucha suerte. Es doctor en Historia y se dedica al desarrollo su tema de tesis fue el desarrollo del clasismo en Córdoba en 1969 a 1972. Trabaja en el Instituto Emilio Ravignani, Instituto de Historia Argentina y Latinoamericana de Buenos Aires. Es docente también de la UBA y le damos la bienvenida. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por responder y compartir con nosotros tu tiempo y tu experiencia. ¿Cómo te acercás a la historia, Rodolfo? Bueno, yo, en mi caso creo que hay una combinación bastante clara de factores familiares y del momento histórico. Mi familia siempre fue una familia muy marcada por la política y además también por lo profesional, por la docencia. Mi madre es arquitecta, mi padre es historiador, justamente, ambos docentes de la Universidad de Buenos Aires, por lo cual digamos que la política y la historia siempre fueron algo muy presente en mi casa y obviamente mi padre actuó como punto de referencia. Como siempre digo, yo no entro a historia tanto con la idea de la docencia o de la investigación en específico, sino más bien por una sed de conocimiento, ¿no? De poder entender muchas cosas. Y en eso creo que también jugó mucho el momento histórico en el cual yo entro a la carrera. Yo entro a la UBA en el 2003, un momento de mucha crisis, de mucha efervescencia política, de mucha movilización social, que yo además viví muy intensamente como activista estudiantil ya desde el secundario, luego también en la universidad. Bueno, un momento de grandes luchas estudiantiles, de cortes de ruta del movimiento piquetero, de huelgas generales, de puebladas, y en particular del 2001, ¿no? En el que también tuve participación directa y eso me impactó mucho. Y bueno, creo que un poco todo eso me fue llevando a buscar en la historia explicaciones, perspectivas, lo cual luego se enriquecería con mi estudio universitario y también con mi participación en el movimiento estudiantil en la universidad. Claro. ¿Por qué virás, digamos, no sé si virás, te especializás específicamente en cuestiones de lucha de clases, digamos, así lisa y llanamente? Sí, efectivamente. Bueno, digamos que para el ámbito en el que yo me movía en esos años, en mi época universitaria, el movimiento obrero y en particular los años 70 siempre fueron un punto de referencia muy destacado. El cordobazo, el clasismo, Citrax y Tram, las figuras de Tosco, de Salamanca, siempre fueron muy potentes. Y además es un momento en el cual, posterior al 2001, se genera una reactivación muy fuerte de los estudios históricos sobre los 70, en particular sobre las vertientes más radicalizadas del movimiento obrero, el clasismo, la CGT de los argentinos, Villa Constitución, las luchas del 75 contra el Rodrigazo, y también sobre las izquierdas, las organizaciones armadas. Y en eso yo, digamos, el movimiento obrero de Córdoba siempre me había resultado extremadamente interesante. Era un territorio en el ámbito historiográfico que, digámoslo así, no era un área vacante, sino que ya había importantes estudios, pero yo tenía la sensación, cuando los leía, cuando estudiaba esos temas, que no terminaban de reflejar lo que había sido la profunda radicalidad de esas experiencias.
las asambleas masivas, practicando una democracia sindical muy profunda, discutiendo las reivindicaciones, pero también discutiendo la política, las tomas de fábrica con rehenes, o sea, tomando como rehenes a los propios directivos, rodeando las fábricas con tanques de nafta y con los obreros jugándose la vida en esas acciones. Bueno, los estallidos como el Cordobazo, el Vigorazo, o los que se van a generalizar en distintas provincias, el rol de las fuerzas revolucionarias, digamos que todo eso me convocaba mucho y tuve una primera experiencia ya siendo estudiante, que fue una beca STEAM. La Universidad de Buenos Aires me asignó esta beca en el 2008, que me permitió hacer, digamos, mis primeras armas en el ámbito de la investigación, haciendo las primeras entrevistas, revisando fuentes, escribiendo algunas ponencias, y lo cual se plasmó posteriormente, una vez que me recibí, en el proyecto de investigación doctoral apoyado por la beca del CONICET, y ya específicamente centrado en la experiencia del clasismo cordobés y en particular en un caso, que fue el caso del ESMATA Córdoba. Pero bueno, intentando mirar a partir de ese caso un poco el fenómeno general de radicalización sindical y de agudización de la lucha de clases de esos años. Uh-huh. ¿Y qué pasaba en esos años por el país y por Córdoba específicamente? Bueno, es un momento, digamos, el periodo que yo estudio es específicamente el periodo que abarca la dictadura de la Revolución Argentina, instaurada en el 76 bajo el mando de Onganía, y esto va a tener un impacto muy fuerte hacia el movimiento obrero, sobre todo con el quiebre de lo que hasta entonces había sido la estrategia sindical dominante, que es lo que se conoce como el bandorismo, por Augusto Bandor, esta estrategia de golpear y negociar, o sea, movilizar, pero al mismo tiempo siempre tender a hacer que el movimiento obrero intervenga como un factor de poder junto con los otros factores, las Fuerzas Armadas, el empresariado, etcétera, etcétera. Y eso se quiebra a partir de que la política de la dictadura es una política de fuerte ofensiva que no está dispuesta a hacer concesiones y que viene a expresar una política económica fuerte concentración, extranjerización, que choca con las conquistas que se mantenían a duras penas del movimiento obrero. En ese sentido, el movimiento obrero se va a dividir rápidamente en tres grandes corrientes a nivel nacional, y esto va a tener también su traducción en Córdoba. Por un lado, un ala que va directamente a adherir a la política de la dictadura, lo que se conoce como el participacionismo. Una segunda ala que va a ser el bandorismo, con intentando mantener esta política, digamos, de mantener abiertos los canales de negociación, y que va a quedarse en la CGT Azopardo, cuando la CGT nacional se divide en 1968, y una tercera ala con una posición de fuerte combatividad antidictatorial, que va a ser la CGT de los argentinos, ocupando a sectores peronistas, radicales, de izquierda, socialistas, bueno, bastante heterogénea. En Córdoba en particular, esto va a tener una traducción particular que tiene que ver con la historia propia del movimiento estudiantil de Córdoba, que había sido uno de los primeros en reorganizarse tras el golpe del 55. En el 57 se reorganiza la CGT Córdoba como primera regional en lograr normalizarse, y que a partir de entonces va a estar dividido en tres grandes corrientes desde fines de los 50. Dos corrientes dentro del peronismo, pero fuertemente diferenciadas y enfrentadas: una ala denominada ortodoxa, más nacionalista, verticalista y térrimamente peronista, y una ala legalista que en ese momento va a estar alineada con el bandorismo y buscando un poco alianzas más amplias. Pero por fuera de eso también va a haber una tercera corriente, que es la corriente independiente, donde va a tener un rol muy importante la figura de Agustín Tosco, agrupando a distintos sectores, no peronistas en términos generales, pero también muy heterogéneo. Y esto, cuando se rompe la CGT en el 68, en Córdoba va a ser mayoritaria la adhesión a la CGT de los argentinos, integrando tanto a los independientes como a los ortodoxos, mientras que la minoría se va a quedar en el ala bandorista, entre ellos el propio ESMATA, que es el foco de mi estudio. Todo esto nos va a llevar, en el 69 en particular,
asistir a el famoso Cordobazo, ¿no? Que es como el momento en el cual todo esto termina de estallar, termina de chocar contra la política dictatorial. Por un lado, por lo que ya se había ido acumulando en los años previos de rechazo a la política de la dictadura, pero que en Córdoba se va a articular con varios conflictos particulares, conflictos en metalúrgicos, en el transporte, en Luz y Fuerza, en el ESMATA, y uno que se suele mencionar mucho como detonante, y que efectivamente tuvo un rol importante, aunque no único, que es el intento de quitar el sábado inglés. El sábado inglés sí, era eso. ¿no? Es como lo que se suele mencionar más. Sí. El sábado inglés era una conquista que habían obtenido los trabajadores por la cual trabajaban 44 horas y cobraban 48 por semana, ¿no? Técnicamente se supone que significaba que trabajaban 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. Pero en la práctica, por ejemplo en las automotrices, lo que sucedía era que trabajaban 8 horas y 48 minutos de lunes a viernes y no trabajaban los sábados. Entonces, quitar el sábado inglés, unificar la jornada nacional en 48 horas para todo el país, significaba reducirles aproximadamente 9% del salario, con lo cual esto era un ataque, te imaginarás que sumamente violento. Al mismo tiempo esto se produce... Sí, perdón. No, te decía que sí, que esos porcentajes hoy son lo cotidiano. Pero antes de profundizar, hagamos una breve pausa y seguimos en un ratito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Rodolfo Laufer, investigador, becario aún de CONICET, esperemos que sea investigador prontamente. Estamos hablando de los procesos de lucha y reivindicación de la clase obrera en Córdoba y estamos llegando al Cordobazo, gran acontecimiento del que ayer se cumplieron 53 años. Fueron 53, ¿no? Bien, estoy bien. Bueno, me estabas explicando lo del sábado inglés, ¿no? Que fue un tremendo recorte en los sueldos de los trabajadores en ese momento, un porcentaje que hoy parece ínfimo, un 9%, porque, bueno, hoy estas cifras van y vienen, y van todo el tiempo, digamos. Estamos perdiendo, por ejemplo, en CONICET hablamos de que tenemos una pérdida salarial desde el 2010 de casi el 60%, así que no me imagino, o sí me imagino cómo debían ser las cosas en ese momento. Ante este recorte, entonces empieza ahí una lucha mucho más radical, digamos, ¿no? En Córdoba. Sí, efectivamente. Actúa como un detonante, digamos, que empieza a aglutinar a distintos sectores que se movilizan cada uno por sus propias motivaciones, pero en un común sentido antidictatorial. No solamente el movimiento obrero, también el movimiento estudiantil empieza a reactivar su movilización, sobre todo en varias ciudades del interior, en Corrientes, en Rosario, en Salta, donde son fuertemente reprimidos, con varios muertos, y esto va generando un repudio social que contagia por todo el país y que va haciendo que obliga finalmente a que las dos alas de la CGT nacional, tanto la CGT de los argentinos como la CGT Azopardo, convoquen al paro para el día 30 de mayo. En Córdoba, el movimiento obrero decide adelantarlo en un acuerdo entre ambos sectores de la CGT y hacerlo activo. Y es por eso que el 29 de mayo por la mañana, coordinado también con el movimiento estudiantil, se hacen abandonos de todas las fábricas y marchan las columnas obreras y estudiantiles hacia el centro. En un principio, respetando, digamos, la planificación que se había pautado. Hay un eje de debate que muchas veces reaparece y que yo creo que está bastante perimido ya, que es cuánto tuvo de espontaneidad y cuánto tuvo de organización el Cordobazo. Yo creo que el análisis de los hechos muestra claramente que está marcado al inicio por una gran organización y planificación, pero a partir de que se desata la represión y sobre todo la muerte de Máximo Mena, esto va a tener un cambio y va a generar un estallido popular que
que incorporan a los trabajadores, a estudiantes, a las capas medias, que enfrenta a las fuerzas de seguridad, a la policía, que la derrota y que convierte la ciudad en un campo de batalla con la población dueña de toda la ciudad, con barricadas por todos lados, fogatas, con la destrucción de símbolos odiados de las grandes empresas y del gobierno, hasta que finalmente tiene que entrar el ejército, frente al cual incluso hay resistencia localizada, pero bueno, que termina logrando calmar la situación, entre comillas, con un saldo de 12 muertos oficiales, pero se calcula entre alrededor de 50, 60 muertos, con montones de detenidos, pero con una sensación de fuerte triunfo y alegría por parte de la gente. Y esa es una de las particularidades, que es un poco lo que abre hacia adelante, ¿no? El Cordobazo, que es más lo que yo me concentro. ¿Qué nos podés decir de algunos de los referentes de esa gran movilización? Por lo menos de los referentes sindicales o de los estudiantiles. En cuanto a los referentes sindicales, está muy atravesado por hay un profundo debate historiográfico que tiene su beta política. Tradicionalmente, desde ese momento, durante muchos años, la figura, el símbolo principal del Cordobazo por excelencia fue Agustín Tosco, líder de Luz y Fuerza, socialista independiente y dirigente de la CGT de los argentinos en ese momento. Pero en los últimos años también ha cobrado fuerza una campaña para destacar sobre todo la figura del Pidio Torres, dirigente del ESMATA Córdoba, justamente, que es el que yo estudio. Esta idea, yo creo que, si bien Torres tuvo un rol desde ya y participó activamente en el Cordobazo, creo que tiene varios puntos débiles, este intento de ponerlo como principal líder y como la figura más destacada, y esto se liga directamente con lo que yo he investigado, ¿no? En primer lugar, porque omite un poco lo que mencionaba previamente, la ubicación de las distintas corrientes sindicales de Córdoba en el periodo previo y en el año 1969. Pensemos que, por ejemplo, Tosco había sido el primer dirigente sindical de Córdoba que había planteado una posición contra la dictadura en el propio año 66 y se había integrado activamente como uno de sus referentes no solo de Córdoba, sino a nivel nacional, en la CGT de los argentinos, que era la que planteaba esta política claramente antidictatorial. A diferencia de esto, Torres, dirigente del ESMATE, había participado de lo que se mencionaba en la época como una expectativa esperanzada en la nueva dictadura, que compartió todo el bandorismo y que terminó siendo defraudada justamente por esta cerrazón y esta ofensiva de la dictadura. La represión al movimiento estudiantil, el ataque al sábado de inglés y todas las reivindicaciones obreras van a posibilitar una unidad de acción el 29 de mayo, pero que desde ya no significa una unidad de perspectivas. Y esto va a quedar muy claramente en evidencia cuando uno mira las trayectorias posteriores, porque si uno, por ejemplo, mira cómo sigue la figura de Tosco, va a ver que es un personaje que va a saber leer el significado del Cordobazo, que va a radicalizar sus posiciones y que incluso va a ganar todas las elecciones posteriores en el Luz y Fuerza de Córdoba, incluso estando preso, gana igual estando en la cárcel. Mientras que en el caso de Torres va a ganar solamente una vez más el ESMATA a principios de 1970, pero muy a poco andar van a empezar a estallar toda una serie de conflictos antiburocráticos dentro del propio ESMATA que van a ir mostrando que los mecánicos ya no estaban dispuestos a seguir avalando esta política de golpear y negociar y que exigían más confrontación y más democracia sindical. Y finalmente, a inicio del 71, ya sin apoyo de bases y con sus aliados incluso soltándole la mano, Torres termina renunciando al ESMATA y al año siguiente sus herederos son derrotados por la lista marrón
encabezada por René Salamanca, que expresaba también una coalición de fuerzas clasistas, opositoras, combativas, antiburocráticas. En ese sentido, yo creo que, bueno, siempre hay polémicas en torno a los líderes y distintas formas de reivindicación, pero cuando uno mira el proceso histórico concreto, yo creo que Tosco es claramente la figura que simboliza más claramente lo que significó el cordobazo, y que al mismo tiempo el sindicalismo clasista que se abre posteriormente, en Citrac, en el ESMATA y en muchos otros gremios, es como el fruto más genuino de lo que había planteado el cordobazo, claro, como fenómeno histórico. De ese proceso. Y en cuanto a al movimiento estudiantil, digamos, ¿cómo se dio ese proceso? Porque, si no me equivoco, fue, digamos, la primera vez así práctica y pública, digamos, que se dio ese salir a la calle de manera conjunta. Sí, efectivamente es un momento, no diría la primera vez, pero es un momento sumamente significativo y sumamente elevado de esta confluencia obrero-estudiantil. El movimiento estudiantil de Córdoba, como te imaginarás, era un movimiento estudiantil muy poderoso, tanto en lo cuantitativo. Córdoba era una ciudad universitaria que tenía una gran proporción de población estudiantil, pero también en lo organizativo, o sea, los centros de estudiantes, la Federación Universitaria de Córdoba, tenían no solo una gran tradición, la reforma proveniente de la reforma del 18, sino una gran fortaleza organizativa y de movilización. Y esto se había plasmado por primera vez muy claramente en este último periodo, en 1966, apenas instaurada la dictadura, cuando se lanza a intervenir todas las universidades, Noche de los Bastones Largos, etcétera, etcétera, y en Córdoba es donde se da el principal foco de resistencia contra esto por parte del movimiento estudiantil, y es donde se produce el primer caído, ¿no? Santiago Pampillón, muerto en una de estas movilizaciones. A partir de ahí el movimiento estudiantil va ligándose cada vez más con el sector obrero, un movimiento estudiantil en el cual, como en todos lados, había distintas corrientes, un sector reformista, como se denominaba en esa época, una línea más ligada al peronismo y un bloque más ligado a la izquierda revolucionaria o a la nueva izquierda de esos años, y cada uno va a ir trazando vínculos con distintos sectores del movimiento obrero y que van a participar activamente en los hechos del Cordobazo, pero posteriormente en el Viborazo y en una cantidad de luchas específicas del movimiento estudiantil, ¿no? Que tenían que ver con el ingreso irrestricto, con los contenidos, cuestiones específicas de la universidad. De la universidad. Hacemos una breve pausa y continuamos en un minutito. Escuchemos un tema. Orgulloso de estar. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con el doctor Rodolfo Laufer. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Cordobazo. Después de todos estos sucesos, digamos, de ganar la calle, de hacer barricadas, de pelearla así cuerpo a cuerpo, digamos, ¿cómo fue el ingreso de, bueno, digamos, el ejército, la entre comillas, pacificación que no fue tal, ¿no? Porque esto devino en otros tantos movimientos. Sí, efectivamente. Digamos, lo que hay que decir es que si bien la dictadura logra reprimir el Cordobazo y logra sofocar esa rebelión, esto va a quedar en una situación muy endeble. El Cordobazo significa un golpe prácticamente de muerte para la dictadura de la Revolución Argentina, que a partir de entonces va a ir batiéndose en retirada. Onganía dura un tiempo más, pero luego va a ser reemplazado por Levingston, y este también va a caer por una nueva pueblada en Córdoba, que es el Viborazo, en marzo del 71. Y a partir de entonces empieza todo un proceso de radicalización sindical, en el cual la dictadura, bueno, cada vez con más preocupación y no solo estas movilizaciones obreras que no cesan, sino las puebladas que empiezan a generalizarse en distintos lugares del país, transformándose, digamos, en un ciclo que se retroalimenta. Empiezan a haber levantamientos populares en Tucumán, en Salta, el Mendozazo, que también acaban de cumplirse 50 años, en Roca, que tiene que ver con un fenómeno de movilización y de toma de las calles por parte de la población, de los sectores populares,
producto de un desprestigio, de un vaciamiento de las instituciones del Estado que venía desde el golpe del 55, de los constantes ataques que sufría el movimiento obrero y popular, y también hay que mencionar de un contexto internacional que alentaba esa movilización, Uh-huh. porque es un momento en el cual el mayo francés, la guerra de Vietnam, las luchas del movimiento obrero europeo, marcaban un ascenso que contagiaba. Y esa disposición a la lucha, esa disposición para el enfrentamiento, se va a ver en la toma de las fábricas, en las tomas de las facultades, en las luchas callejeras, e incluso también en la aparición de los grupos político-militares que deciden enfrentar con las armas en la mano al ejército de la dictadura. Sí. Semejante nivel de enfrentamiento obviamente potencia la radicalización política en el sentido no solamente de los métodos, sino también de los objetivos. Y por eso es una época en la cual se empieza a hablar abiertamente de revolución, de socialismo, de antiimperialismo. En ese sentido, el objetivo de la dictadura de reprimir ese proceso, bueno, va a ser muy limitado. Bueno, sí, estoy pensando que también era una clase obrera poderosa, ¿no? O sea, de mucha población y de mucho dispersión en el territorio, digamos. Había muchas fábricas, había mucha producción, eran muchos, digamos. Eso también, sí. Como vos también comentás de lo que era la ciudad universitaria de Córdoba, digamos, con mucha población. Eso... y concentrados también, eso seguramente favoreció la organización y bueno, el estar en contacto, ¿no? Entre todos. Exacto, y fuertemente organizada, ¿no? Que tenía una tradición de lucha, de movilización y de organización. Bueno, por ejemplo, en el caso del ESMATA, estamos hablando de alrededor de 10.000 trabajadores automotrices, claro. Había fábricas de 6.000, de 5.000 obreros. Eso hacía que cuando había una huelga obrera, eso conmocionara al conjunto de la provincia, pero además porque la industria automotriz era el núcleo de la economía provincial. Claro. Por lo tanto, cada vez que se paralizaba eso, bueno, esto explica un poco por qué el movimiento obrero logró tener un rol tan hegemónico en las luchas de todo este periodo. Y claramente se puede decir que fue el factor principal en la derrota de los planes de la dictadura, en el retorno de la democracia en el 73, y en los proyectos más avanzados que se empujaban. Bueno, todo eso tenía su base en esta enorme fuerza del movimiento obrero de la época. Y bueno, sé que excede tu periodo de investigación, pero todo esto después no, digamos, termina destruido, digamos, incluso las personas, los referentes, y es una política clara con la dictadura del 76, ¿no? Venir a destruir toda esa organización, todas esas reivindicaciones, esas conquistas, esa clase luchadora y esos estudiantes luchadores. Sin duda, y por eso es imposible comprender la intensidad de la represión dictatorial sin entender justamente la intensidad de la movilización, de la politización, de la radicalización que había tenido ese movimiento obrero y ese movimiento popular previamente. En el caso de Córdoba la represión fue muy encarnizada, y en muchos casos no arrancó el 24 de marzo del 73, no, seguro, antes, ¿no? Sí. En el 74 y en el 75 ya el movimiento obrero cordobés está siendo fuertemente atacado desde el Estado, desde grupos paramilitares, con secuestros, asesinatos, desde las cúpulas sindicales. El ESMATA Córdoba, el Sindicato de Luz y Fuerza son intervenidos por sus propias cúpulas, expulsan a sus dirigentes, los dirigentes están en la clandestinidad. Esto no significa que no sigan sosteniendo luchas, pero es una lucha en una situación de defensiva ante una represión que cada vez es más intensa. Y, digamos, ¿hay alguna lectura particular después de estos sucesos de los gremios, digamos, cómo esto impactó en los grandes gremios, en la organización, bueno, además de los choques y las disputas de poder entre la CGT y porque la CGT de los argentinos también terminó diluyéndose? Efectivamente. En el caso de Córdoba, es el fenómeno más interesante que se va a dar tras el Cordobazo
es, por un lado, un corrimiento, llamémosle hacia la izquierda o hacia la radicalización de prácticamente todas las corrientes sindicales de Córdoba. El propio Tosco hace un proceso de radicalización y formula lo que él llamó el sindicalismo de liberación, un sindicalismo que no se restrinja a lo gremial, a lo reivindicativo, sino que intervenga en la lucha por un proyecto de país, de liberación nacional, de liberación social. El sindicalismo peronista legalista, que con la caída de Torres va a pasar a estar dirigido por Atilio López, va a tener también un rol combativo, digamos, va a salir de las filas del bandolismo para integrarse a las del llamado peronismo combativo en esa época, y en una alianza muy fuerte con el sector de Tosco, por ejemplo, con el cual pasan a dirigir la CGT Córdoba en el año 71. Y el tercer elemento más disruptivo y más interesante, y es donde yo he focalizado mi investigación, es en la emergencia del clasismo, ¿no? Claro. Que aparece como por primera vez en Citrac-Citram, los sindicatos de FIA Concord y Materfer de Córdoba, en un estallido que recupera el sindicato de manos de una conducción, como se decía, amarilla, totalmente pro-patronal, y que a partir de ahí va desenvolviendo una práctica de democracia sindical, de combatividad intransigente por las necesidades de los trabajadores, pero además articulada con planteos revolucionarios, antiimperialistas, socialistas, que eran toda una novedad en las últimas décadas del movimiento obrero. Eso te iba a decir. Perdón, claro. Sí, eso te iba a decir, en las últimas décadas, porque así nació el movimiento obrero, digamos, la organización allá al inicio, ¿no? Exacto, y de hecho el propio término clasismo, que yo en mi tesis me dediqué a reconstruir sus orígenes, había aparecido en los años 20, claro, de la mano del sindicalismo comunista, anarquista, claro, el anarcosindicalismo. Exacto, y después había ido perdiéndose y es recuperado en los años 60 y 70 por algunos sectores de la izquierda marxista, pero también tomado en sus manos por algunos sectores del peronismo revolucionario, y es plasmado por primera vez en esta experiencia de Citrac-Citram. Pero a partir de ahí se empieza a extender en la propia Córdoba y en otras provincias como una corriente sindical, ¿no? Y aparece como una nueva corriente dentro del movimiento obrero, que va a tener también una segunda gran expresión en Córdoba en el caso del ESMATA, ¿no? Un poco lo que comentaba previamente. Al calor de todas estas luchas del cordobazo, pero de las luchas posteriores en las cuales hacen tomas de fábrica, huelgas prolongadas, empieza a debilitarse la figura del Pidio Torres al punto que termina de renunciar, y por el contrario crecen sectores clasistas, antiburocráticos, combativos, que terminan agrupándose en la lista marrón que encabeza René Salamanca y que ganan la conducción en el año 72. Y a partir de ahí se abre una nueva etapa para el ESMATA Córdoba, que era uno de los sindicatos claramente más poderosos de la provincia y que va a pasar a integrarse en la conducción de la CGT Córdoba junto a Atilio López y Tosco, que va a pasar a practicar una democracia sindical muy intensa, con asambleas, con un poderosísimo cuerpo de delegados, que va a recuperar el sábado inglés que había quitado Onganía, y que también va a sufrir la represión, y, como te mencionaba antes, la intervención por parte del ESMATA Nacional en el año 74. Hacemos otra pausita más y ya volvemos al bloque final. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con el doctor Rodolfo Laufer, ya terminando la entrevista, una pena, pero bueno, es así, que hablaría del cordobazo toda mi vida, es un periodo que siempre me fascinó. Decime, Rodolfo, cuando hablas de clasismo, me parece tan interesante, digamos, destacar ese concepto, ¿no? No solo como concepto, sino como práctica. Esto que hablás, ¿no? De los sindicatos democratizados o con grandes asambleas en donde deciden las bases. Me parece que eso marcó un hito
digamos, lo que te decía antes, ¿no? Volvió a los inicios, en algún momento, a los inicios de lo que era la organización obrera, que después lamentablemente se vio oscurecida por el peronismo y la burocracia sindical. Lo retoma en esta etapa del Cordobazo y posterior un poco hasta la dictadura, y después hoy estamos otra vez con gremios totalmente diferentes, ¿no? También con mucha burocracia sindical, con mucha gente sin afiliarse, con mucha gente desentendida de los gremios que han perdido poder, además de afiliados y de población obrera. ¿Cómo es digamos, la moraleja, o digamos, qué nos deja el Cordobazo en cuanto a política sindical como ejemplo, como herencia? Bueno, yo creo que efectivamente, como vos mencionás, hay un cambio de época muy fuerte, que no es solo en Córdoba, sino que tiene que ver con circunstancias mundiales y nacionales. Digamos, vivimos en un mundo que ya es muy distinto al de los años 70, y en eso tuvo mucho que ver la represión dictatorial y la oleada neoliberal que arranca la dictadura, pero que es continuada posteriormente por los gobiernos del retorno democrático. Claro. Eso va a transformar profundamente la economía y la sociedad argentina, con desindustrialización, precarización, desocupación y todo lo que conocemos, y que va a impactar muy fuertemente en la fuerza del movimiento obrero y también en sus estrategias sindicales y políticas. Porque la propia posibilidad de existencia, de desarrollo y de crecimiento de una estrategia como la del clasismo, con las características que tuvo en los años 70, está muy vinculada a este contexto nacional e internacional de ascenso de la lucha de clases, de radicalidad. Y luego de la dictadura esto va a quedar muy debilitado, en primer lugar físicamente, por la sangría que significaron las desapariciones, la represión, los exilios, pero también por toda una campaña antisubversiva de la propia dictadura, continuada posteriormente por la teoría de los dos demonios, que van a contribuir a demonizar a todo este tipo de experiencias clasistas y radicalizadas de los años 70, y ni hablar a las organizaciones revolucionarias. Aún así hay que decir que estas experiencias quedan como en la memoria de los trabajadores, en la memoria popular, y de hecho es interesante ver cómo en determinados momentos vuelven, ¿no? Como camino y como perspectiva. Las puebladas de los años 90, el Cutralcaso, Tartagal, Mosconi, recuperaron en gran medida y replicaron lo que habían sido esos asos y esas rebeliones de los años 70. Y también, si bien minoritarios, hoy siguen existiendo expresiones sindicales cuyo punto de referencia son las figuras de Tosco, son las experiencias del clasismo, lo mismo organizaciones sociales. O sea, quiero decir, estas cosas van cambiando según las circunstancias, pero no vuelven a foja cero, ¿no? Claro. Quedan como experiencias importantes. Sí, estaba pensando en las últimas batallas sindicales, digamos, de gremios, así en general provinciales, ¿no? Que es donde se están. Acá tuvimos una lucha docente impresionante que duró más de 36 días con cortes de ruta, tuvimos, bueno, la experiencia de Neuquén con los compañeros de salud, de sanidad también, que fue enfrentarse incluso al propio ATE a nivel nacional. O sea, hay experiencias de lucha y hay reivindicaciones y prácticas también de una necesidad de democracia sindical. Creo que eso es lo que garantiza cualquier conquista, ¿no? De la mano de los trabajadores. Sí. Sí, yo creo que la experiencia de los 70 en todas sus facetas es extraordinariamente rica y es importantísimo para el movimiento obrero y para los trabajadores actualmente que no se pierda, y un poco creo que mi trabajo ha apuntado en ese sentido. Sí, fundamental tener memoria también para estas cuestiones. Y de la figura de Tosco, digamos, de su final tan triste, digamos, que inmerecido, injusto, ¿qué nos podés decir? Bueno, y efectivamente, digamos, ninguno de los protagonistas de esta historia terminó como él, de manera muy buena. Tosco es
es un punto de referencia insoslayable para el movimiento obrero de los años 70, pero diría más, una de las figuras más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. No es casualidad que, por ejemplo, sea la figura sobre la que más se ha escrito. No hay ningún otro dirigente sindical de la historia argentina sobre el que se hayan escrito más libros. Y todos los años nos encontramos con nuevas producciones que exploran nuevas facetas de su experiencia sindical, de su trayectoria política. Digamos que su honestidad, su práctica democrática, su combatividad son algo ampliamente reconocido. Y yo creo que lo interesante de Tosco es que tiene la particularidad de actuar como nexo entre dos momentos. Es una figura que viene del previo del Cordobazo y que actúa también en el periodo posterior al Cordobazo, por ejemplo, a diferencia de lo que te mencionaba antes de Torres. Cuando se produce el Cordobazo, Tosco ya era un dirigente sindical importante en Córdoba y a nivel nacional, sobre todo a partir de su participación en la CGT de los argentinos, y sobre esta base es que va a tener un rol tan simbólico y tan protagónico en el propio Cordobazo, que le va a valer varios meses de una inicial prisión. Lo interesante, te decía, de Tosco es que va a saber leer lo que abre el Cordobazo y va a acompañar y va a formar parte y va a este proceso de movilización, de democratización, de radicalización, declarándose incluso él mismo como marxista, como socialista, planteando esta perspectiva del sindicalismo de liberación, que va a hacer que sea claramente el líder sindical más reconocido por esos años, pero además un líder con una política de amplitud de alianzas, digamos, intentando articular a todos los sectores combativos de distintas corrientes políticas, de la izquierda, del peronismo, del sindicalismo, que bueno, creo que lo ha transformado en un símbolo que es sumamente perdurable. Sí, totalmente. Sí, se extrañan esos personajes que, bueno, obviamente tuvieron que ver con esa época. No sé si hoy sería posible conseguirnos un Tosco por ahora. Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que la propia clase trabajadora se dé sus mecanismos y sus puntos de organización. No sé si para encontrar un líder, pero sí para organizarse y seguir sosteniendo sus reivindicaciones, ¿no? Pues ante tanto avance, ante tanta pérdida de derechos que hemos tenido en las últimas décadas. Así que que cunda el ejemplo del Cordobazo, por lo menos lo mínimo que es defender los derechos que uno ha tenido y que tanta vida costó conquistar, ¿no? Totalmente. Bueno, Rodolfo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me encantó hablar con vos. Espero que nos mantengas al tanto y si de tus avances, y si hay alguna otra publicación y cuestiones, nos informes, así la difundimos aquí en la radio y en la página de la radio en Facebook, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Les agradezco nuevamente la invitación y también felicitarlos por el programa. Me parece que es un extraordinario aporte para difundir y también para reivindicar el trabajo y a los trabajadores de este sistema científico nacional constantemente atacado, constantemente ajustado. Así que bueno, ha sido un gran gusto participar. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Cielito del 69 por Los Olimareños, Resistencia por el grupo español Escape, El triunfo del Cordobazo de Cacho Piña y Qué tristeza tendrán, dedicado a Agustín Tosco por Horacio Guaraní. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco. Constantemente atacado, constantemente ajustado. Así que bueno, ha sido un gran gusto participar. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Cielito del 69 por Los Olimareños, Resistencia por el grupo español Escape, El triunfo del Cordobazo de Cacho Piña y Qué tristeza tendrán, dedicado a Agustín Tosco por Horacio Guaraní. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.